Listo. Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento de la Cátedra Libre en Economías Regenerativas y otras nuevas economías. Mi nombre es Fabio Orué, soy secretario de Extensión del Instituto Superior Esteban Lugo. Soy parte de este espacio que estamos co-creando con el Instituto Universitario de Antioquia. Ahora le vamos a contar un poquito más con Mónica cómo nació, cómo surgió este espacio, que podemos decir que describe una trama de universidades e instituciones educativas que vienen al encuentro de saberes, ¿no?, a los territorios, y que a su vez contribuyen desde esta postura más académica quizás a la construcción de saberes, ¿no? Gente, ¿hay alguien que tiene abierto? Mónica, se está viendo que estás compartiendo pantalla. Cosa que no te escucho. Así son. Estoy colocando las instituciones que están ahí para que tengas ahí la referencia. Ah, dale. El nombre de la cátedra. Listo. Perfecto. Gente, les voy a pedir por si pueden apagar los micrófonos, ¿puede ser? O Mónica, ¿me podés dejar de compartir un segundito la pantalla que voy a apagar? Listo. Dale, espérate que es que... Sí, tú tienes que, como eres el administrador, tienes que silenciarlo. Alejandra. Creo que ahí estamos. Listo. Bueno, gente, antes de que hagamos la presentación de la cátedra, me gustaría contarles que este espacio de educación tiene antecedentes que vienen de otras construcciones. Digamos, nosotros tomamos como inspiración fenómenos que se están dando en todo el mundo, que podemos decir que describen un encuentro de una mirada quizás más científica y académica con saberes populares y saberes ancestrales, y son esos encuentros justamente lo que nos inspiran a generar este espacio, ¿no? Yo quiero aprovechar, Mónica, para darle la bienvenida también a Alba, que la vi que estaba por ahí, para que nos salude un ratito. Alba es la rectora del Instituto Superior Esteban Lugo, que gracias a ella que firmó un convenio con el Instituto Universitario de Antioquia, empezamos a Hola, sí, hay mucho ruido por ahí. Por favor, los micrófonos si pueden silenciar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias Fabio, gracias Mónica por generar este espacio. La verdad que muy feliz de todo lo que hemos generado desde un proceso que se dio desde el Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural, donde nos cruzamos con esta gente maravillosa, ¿no? Empezamos a construir nuevos espacios de formación, nuevos espacios para pensar y reflexionar, y también para construir en forma conjunta con tanta gente de Latinoamérica que ya está trabajando en estas temáticas, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, de las nuevas economías, de rescatar los saberes ancestrales. La verdad que fue tan rico todo este periodo que hemos vivido, y se ve que viene más, porque iniciar esta cátedra libre con tantas personas que se sumaron, con tantas universidades, nos da una muestra de que vamos a seguir construyendo cosas que por ahí ni nos imaginábamos. Eso nos hace muy felices, que de pronto a través de un convenio que hemos firmado con dos instituciones se empiecen a generar estas y otras cosas que seguramente van a salir a partir de esto. Agradezco enormemente a la Universidad de Antioquia, de Medellín, a Mónica Sepúlveda por haber generado
este encuentro Es con el el Instituto rector. Colegio Mayor de Antioquia, es que la Universidad de Antioquia es una cosa y otra es el Instituto perdón. Colegio Mayor de Antioquia. Colegio Mayor. Si yo primero Colegio pensé Mayor, por y no me favor, sí. salió el colegio. El Colegio Mayor de Antioquia. Bueno, y Ajá. mandarle, Mónica, un saludo enorme al querido rector que me ha recibido también y que ha generado que esto sea posible, ¿no? Y que futuros eventos podamos realizar y organizar de forma conjunta. Gracias infinitas a toda esa gente hermosa de Colombia. Gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias a Fabio Orué por tener esto tan en la sangre, ¿no? Y poder captar las necesidades, los intereses y poder generar estos espacios que venimos generando desde el Instituto, él desde la Secretaría de Extensión. Muchísimas gracias y esperemos que todos disfruten de estos espacios, de estos encuentros que tenemos con los protagonistas de este ciclo, y por supuesto ustedes también como protagonistas que son, por todo lo que también van a participar y aportar. Gracias. Gracias, Alba. Gente, lo que voy a hacer ahora es una pequeña presentación de la Cátedra Libre. ¿Tá? Es pequeña porque hoy vamos a hacer solamente el lanzamiento y después ahora le vamos a contar los temas que vamos a ver, que tenemos planificado ver en los encuentros que vienen, y algunos que todavía no están decididos, pero que pueden llegar a aparecer en el medio de estas actividades que les voy a contar en un ratito. Y ahí, en la misma presentación de la Cátedra Libre, vamos a ir presentándonos nosotros también, las 4 personas que, de la que parte, digamos, esta iniciativa, y a la que se van a ir agregando otras personas que nos van a ir trayendo su mirada en los siguientes encuentros. Entonces voy a compartir un segundito pantalla. A ver si me deja. Me está dejando. Bueno, por alguna razón no me está dejando presentar. A ver, aguárdenme un segundito que voy a buscarle la vuelta. Creo que igual se ve. Algo se ve ahí. Mónica, ¿se está viendo algo ahí? Sí, se ve perfecto. Bueno, lo voy a hacer así. Gente, Cátedra Libre en Economías Regenerativas y otras nuevas economías. Fíjense el eslogan o el subtítulo que hemos elegido. Repensar la economía y la organización humana co-creando nuevas formas de vivir y habitar la Tierra. Esto es central, hoy lo vamos a plantear un poquito, vamos a ver con Caro quizás algunos datitos ahí, pero sin duda, creo que no hay duda, y hay muchos espacios que están hablando de esto. Nosotros vamos a tratar de diferenciar este espacio en el sentido de que vamos a hacer un análisis profundo de la conducta humana, ¿no? ¿Qué hace que la conducta humana actual, y eso incluye las formas de organización, que es una conducta humana, lleve a que generemos procesos destructivos de la vida, cuando hablamos de procesos destructivos de la vida, hablamos de procesos destructivos de nosotros mismos y de la naturaleza, y vamos a ver cómo la economía dominante, ha contribuido primero desde la teoría económica, ¿no? Y después desde las prácticas que promueve, digamos, a generar un paradigma que desconoce la naturaleza, que desconoce la vida, ¿no? Y desde ahí vamos a reconocer algunos fenómenos que se están dando en el mundo que podemos considerar que son alternativas de vida, ¿no? Y que pueden inspirarnos a generar procesos en nuestros territorios, ya sean urbanos o rurales. Yo ahora en un ratito le voy a pedir a Mónica que nos cuente más quiénes son yo ya mencioné que esto nace de un convenio entre el Instituto Esteban Lugo y el Colegio Mayor de Antioquia, con la participación de la Red Compa y de la RIA. Ahora en un ratito Mónica les va a contar un poquito más
son Compa y RIA, pero sí me gustaría empezar a presentar las personas que van a formar parte de este espacio. Quien les habla, soy contador público, ecosocioeducador, y vengo de distintos movimientos y espacios populares, se podrían decir, o del territorio, que vienen planteando otra educación, otra salud y otra economía. E inclusive podríamos decir que otra ecología, porque nuestra mirada viene de la ecología profunda, que se diferencia quizás de algunas miradas más mecánicas de la ecología, por decirlo, ¿no? También nos acompaña Mónica Sepúlveda, que es animadora sociocultural y es profesora universitaria, ahora ya en un ratito va a presentarse. Mario Licencín, que también es contador público y ecosocioeducador, y Carolina Flain, que es arquitecta, analista económica, y es asesora en temas de sustentabilidad, y también escribe en una página de sustentabilidad, ¿tá? ¿Cómo surge? Ya lo mencioné, es una trama que viene, esta gente viene hace mucho tiempo pensándose. Hemos logrado encontrarnos con Alba, que nos ha abierto una puerta a sus redes, a su vez, pero nosotros venimos, en el caso de Mario, por ejemplo, venimos trabajando desde el 2016 en encontrarnos tanto con vecinos y vecinas, agricultores, campesinos, con el mundo académico también, que si ustedes ven ahí la foto de abajo, por ejemplo, es un panel de académicos. Arriba, a su izquierda, es un grupo de vecinos y vecinas de la ruralidad aquí de Misiones, y a la derecha arriba tenemos un encuentro con estudiantes de una universidad. Esto lo venimos trabajando desde el 2016 con Mario y otros grupos de académicos, con distintas universidades, con distintas organizaciones, lo hemos presentado con pueblos originarios, y inclusive hemos hecho algunos encuentros en algunas instituciones públicas. Un poquito más de imágenes, a donde vemos encuentros con docentes, hemos hecho muchos encuentros con docentes, con estudiantes de cuarto y quinto año, replanteando la educación, la economía y la salud. Son cosas que ya vamos a ver que en esta cátedra, que nosotros no lo vemos de manera separada, porque traemos una mirada sistémica, no nos parece que esté separado la economía de la salud, de la educación y de un montón de otros ámbitos, y ya iremos viendo por qué traemos esta mirada, ¿no? Otros antecedentes: hemos generado cursos, especializaciones en desarrollo local sustentable. Actualmente estamos dictando una segunda corte de alfabetización ecológica. Hemos dictado cursos de tejerlo colaborativo de la comunicación y algunos cursos cortitos más en distintos espacios, siempre desde esta mirada sistémica, que se puede decir que es la clave de este espacio educativo, ¿no? ¿Qué buscamos con esta cátedra? Buscamos replantear la economía dominante y las formas dominantes de organización humana desde una mirada biocéntrica. Esto, gente, va a ser clave en este espacio. Desde una mirada biocéntrica que nos invita a reflexionar profundamente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos tal como estamos haciendo las cosas. Esto implica reconocer las causas que nos llevaron a la situación actual y ver alternativas emergentes y promover otras alternativas que puedan resultar de este espacio y de esta reflexión. Esta gente de la cuestión biocéntrica me parece central, porque una de las cosas que nosotros vamos a analizar es cómo el paradigma científico dominante, que es el paradigma que ha incidido en todas las teorías económicas, de izquierda a derecha hubo una incidencia del paradigma científico dominante, que algunos lo describen como el paradigma cartesiano, mecanicista, fragmentario, y distintos nombres, pero vamos a ir viendo cómo esta mirada científica ha incidido en la teoría y la práctica económica, y cómo ha desconectado al ser humano de un proceso que viene mucho antes
de que la ciencia económica exista como ciencia, pero la ciencia económica terminó de contribuir a una desconexión de la humanidad con la naturaleza, ¿tá? Y vamos a ver las causas de por qué decimos que pasó esto, por qué decimos que realmente tiene que nacer otra teoría y otra práctica económica, y vamos a ver cómo tenemos un sustento científico hoy para decir que realmente la base científica de la ciencia económica está obsoleta. Esto es una construcción que se viene dando lentamente en el mundo, tiene mayor fuerza en las ciencias de la vida hace mucho tiempo, pero en las ciencias sociales todavía necesitamos dar unos grandes pasos para replantear la economía, ¿no? Y todas las ciencias sociales. Vamos a preguntarnos cómo la ciencia, la economía y la educación han dado el soporte supuestamente lógico de las sociedades y formas de organización modernas. Y una gran pregunta que traemos inclusive hoy, que se la vamos a pasar enseguida a Mario, a Mónica y a Carolina, es por qué es tan importante que las universidades y las instituciones educativas en general replanteen el paradigma dominante, ¿tá? Porque esto yo voy a volver a destacarlo, después lo vamos a entender un poquito más en próximos encuentros, pero hoy tenemos soporte científico para decir que necesitamos hacer otra economía. ¿Ah? Y el soporte científico base, que es el que viene de las ciencias de la vida. No nos podemos olvidar que la ciencia nace de las ciencias naturales, digamos, la ciencia de la vida. De ahí viene el paradigma científico. Vamos a necesitar quizás hacer un pequeño repaso de eso, que puede resultar un poquito pesadín, pero que resulta necesario ante el panorama global, ¿no? Ya lo dije, vamos a ver la incidencia de la mirada cartesiana, mecanicista en la economía, una mirada que quedó, vuelvo a repetirlo, absolutamente obsoleta a partir del nacimiento de la mirada sistémica, a partir de las revoluciones generadas por los primeros biólogos organicistas, después la física cuántica, y así empezaron a haber determinadas revoluciones científicas con impactos a veces solamente en la ciencia en particular y no en todo el paradigma científico. Hoy necesitamos ese paso por la enorme incidencia que tiene la ciencia en la determinación cultural, ¿tá? En la determinación de las formas de organización. Y desde este replanteo vamos a analizar patrones, y esto es clave, gente, vamos a analizar patrones de la naturaleza que nos invitan a inspirarnos a la hora de organizarnos. Esto es clave, la gente que participó en nuestros cursos anteriores ya sabe de qué estamos hablando. Quizá acá le vamos a dar un enfoque un poquito más económico, pero hay una lógica, hay un sustento, tenemos un sustento científico de por qué decimos que la forma en que la naturaleza se organiza para generar vida debería ser nuestra inspiración a la hora de organizarnos socialmente y culturalmente. Y es uno de los temas que vamos a ver ya en 2 semanas. Quizás de manera, no va a ser muy extenso porque son temas complejos, pero sí me parece que es una semillita para que cada uno de ustedes empiece a investigar y quizás también a contribuir desde sus lugares, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucha gente de universidades que puede colaborar en la construcción de estos replanteos a nivel teórico, y de la práctica tenemos ejemplos en Latinoamérica tenemos movimientos campesinos, movimientos ecologistas, movimientos originarios, y movimientos en transición, que ahí justo aparece, generando otra realidad. ¿Qué buscamos? Bueno, inspirarnos en estos movimientos. Yo acá puse solo movimientos en transición, pero hay muchísimos más. Vamos a hablar de la necesidad del gran giro, vamos a inspirarnos mucho en la permacultura social y en otros movimientos que están naciendo. Vamos a tener mucho de ecosistema, que vamos a empezar a partir de la naturaleza. Y vamos a hablar con fuerza, y esto es un tema bien importante, gente, la cuestión de la resiliencia comunitaria. Esto no es un tema nada menor, porque ya estamos ante un panorama complejo de la humanidad, ¿no? Y de la vida, no de la vida en general, porque la vida va a seguir estando en la Tierra más allá de
de lo que nos pasa a los humanos, pero la humanidad tiene que tomar conciencia de que estamos en un momento complejo y de que tenemos que tomar muy en serio esta cuestión de generar resiliencia comunitaria. ¿Está? Nosotros, si bien vamos a partir de una cuestión quizás muy teórica, de replantear la teoría económica, no vamos a perder de vista en algunos encuentros la cuestión de construcciones concretas en el territorio que ya significan una vida regenerativa. ¿Tá? Y esa es otra cuestión importante. Vamos a traer con fuerza la palabra regeneración, la conciencia de la regeneración, la idea de la regeneración, que va más allá de la sustentabilidad. Vamos a tener presente la sustentabilidad, pero pensamos que necesitamos ya hablar de regeneración, que es una cuestión que va más allá de lo sustentable, y algo que ya lo estuvimos hablando con este grupo, con el mismo grupo y equipo, en la cuestión de pensar el diseño comunitario desde lo local. O sea, el diseño de nuestra cultura en manos de la comunidad. No tal como nos quiere imponer este sistema, que es el diseño global, o sea, ¿no? Supuestamente un diseño que nos traería soluciones a estas complejidades que tenemos enfrente. Nosotros vamos a fundamentar por qué pensamos y sentimos que no es el camino al diseño global, sino al diseño local, con impacto global, y también vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos inspiran. ¿Qué se viene? Estas son las actividades que ya las tenemos marcadas, el 29 de septiembre. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economías regenerativas, otras nuevas economías y alternativas al desarrollo? Ese sería el primer encuentro, el 27 de octubre. Los mitos de la economía verde y el desarrollo tecnológico, una clave para solucionar los problemas ambientales y sociales. Y el 24 de noviembre, pensar nuevos modelos para la satisfacción de necesidades auténticas, la redistribución del bienestar y el respeto a los límites del planeta. Acá en el medio, gente, pueden aparecer algunos conversatorios que les vamos a estar contando, quizá más cortitos y más específicos, relacionado a esto de otra economía. ¿Tá? Y por último traigo esta imagen que representa la necesidad de volver a ser trama, de volver a ser comunidad, que es uno de los patrones de la naturaleza que nos invita a reorganizarnos para recuperar nuestra capacidad como especie de ser seres regenerativos. Todas las expresiones de vida tienen la capacidad de ser regenerativas. La pregunta es, ¿por qué la humanidad pasó a ser destructiva de la vida cuando somos naturaleza y tenemos esa capacidad de regenerar la vida? ¿Tá? Esa es una pregunta que nos va a acompañar, que intentaremos respondernos, y que tiene que ver con esto, como dije, de recuperar como especie nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Preguntarnos también cómo perdimos esa naturaleza, qué nos pasó en el camino, que nos olvidamos que somos naturaleza y que podemos regenerar la vida, y ir viendo alternativas. Y una cosita más antes de pasar a la palabra a Mónica, es contarles que nosotros, en mi caso, me encontré con esto primero en el campo popular, por así decirlo, en el territorio, ¿no? No en las universidades. No encontramos en las universidades espacios donde pensar profundamente la economía, la educación y la salud. Sí, lo encontré en movimientos, en células de transformación, en grupos de personas representando la vida. Nos costó un montón que se empiecen a generar estos espacios. Nosotros venimos ya hace años intentándolo. En los últimos años estamos viendo que empieza a haber una apertura de parte de las universidades de escuchar otras voces, de escuchar otras miradas, y bueno, por eso estamos también tan agradecidos a Mónica y a Alba, que nos han servido de puente, ¿no? Han abierto, primero su corazón, yo digo, primero su corazón porque han sentido esto, y bueno, y luego sus vínculos para que sea posible. Así que yo ahora quiero pasarle primero la palabra a Mónica para que se presente y nos cuente algo, luego a Mario y luego a Carolina, y así seguimos. Te paso, Mónica,
la palabra si te presentás y nos contás también de tu parte. Ok, gracias Fabio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy emocionada de ver tanta gente conectada, que de todas maneras es como que sabemos que somos muchos los que nos interesa este tema. Yo me quiero presentar rápidamente. Soy Mónica Sepúlveda, soy docente en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Y digamos que esta apuesta, como lo dijeron los compañeros, es una apuesta que se ha gestado, digamos, en una apuesta, llamémosla así, me permite, yo comparto, es porque no me acuerdo de todos los nombres de las universidades, pero nosotros, digamos, como universidad, hemos hecho como varios convenios. Uno de ellos es con el Instituto Esteban Lugo, con el cual estamos, Fabio, pero también en el marco de una red iberoamericana de animación sociocultural, que es digamos, es una red que ha venido trabajando desde la animación diferentes temas, y uno de los temas que nos interesan profundamente es esa reflexión sobre lo que estamos hoy hablando, sobre economías regenerativas y otras nuevas economías. Y alrededor de esto, la universidad tiene participa una red que se llama la Red Compa, donde ustedes ven ahí la cantidad de universidades que están de México, de Colombia, ¿cierto? Las universidades de Tlaxcala, La Salle, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Digital de Colombia, o sea, el Instituto Marco Fidel Suárez, o sea, hay una serie de instituciones, de casi 10 universidades que hoy este tema empieza a cruzar, como lo dijo Fabio, que es un tema que surge en las comunidades, pero que hoy las universidades tienen que acogerlo, porque la pregunta por repensar la economía y la organización humana ya es una pregunta que nos compete a todos. Específicamente en el Colegio Mayor, y yo no me quiero alargar porque quiero que mis compañeros puedan también participar en términos de por dónde nos queremos pensar este tema. En el Colegio Mayor de Antioquia existe una carrera en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Sociales y Educación, que se llama Planeación y Desarrollo Social, ¿cierto? Y que se pensó el desarrollo, ¿cierto? Siempre pensando desde una perspectiva más tecnocrática, una mirada más de cómo el enfoque clásico se planeaba, pero digamos alrededor de hace unos 10 años para acá, la universidad empieza a decir, no basta con eso, sino que tenemos que hablar de enfoques alternativos al desarrollo, ¿cierto? Cómo problematizamos la mirada en que esa mirada desarrollista, la mirada como ya no basta con que la economía crezca y el Producto Interno Bruto crezca, y sin embargo la pobreza aumenta, sin embargo el deterioro de la tierra es fundamental. Pues ya eso es un hecho, o sea, ya incluso lo que tenemos hoy en nuestra preocupación ya no es nuestro futuro común, sino también nuestro presente común. Yo creo que ese es el tema que nos convoca a quienes estamos hoy aquí, a las universidades que estamos trabajando, y que yo creo que básicamente trabajaremos asuntos, por ejemplo, cómo pensarnos desde las necesidades humanas, ponerle límite al crecimiento, pero también el límite a las necesidades humanas, y en ese sentido, cómo nosotros tendríamos que pensarnos la transformación de ese sujeto desde esas capacidades humanas. Yo creo que hoy tenemos que pensar un nuevo sujeto para una nueva economía, porque si nosotros no transformamos la manera como nos relacionamos con el consumo, con la construcción del desarrollo, con la construcción del bienestar, con seguridad seguimos poniendo en peligro el planeta. Creo que esa es como la pregunta que ronda en este ejercicio, cómo hay que ponerle límites al crecimiento, cómo hay que ponerle límites a las necesidades humanas, cómo hay que pensarnos en esa perspectiva de desarrollo de capacidades humanas, un sujeto humano más descentrado de sí, en una lógica biocéntrica, ¿cierto? No antropocéntrica, sino biocéntrica. Creo que lo dijo Fabio, pero creo que esa es la pregunta. ¿Cómo hay que descentrarnos como humanidad para pensarnos más como planeta, ¿cierto? Como seres vivos que estamos ahí. ¿Cómo hay que hablar más de
dejar de hablar de universos y hablar más de bioversos, ¿cierto? Un poco en esa apuesta en la que de una u otra manera estamos. Creo que esa es como la apuesta, o sea, nosotros desde el Colegio Mayor estamos trabajando como dos líneas fuertes. Una, la pregunta por el desarrollo rural, ¿cierto? Porque no es para nadie, es un secreto que el tema de los, digamos, del crecimiento de las poblaciones se centran en los poblados urbanos y cómo sin campo no hay ciudad, pero también cómo tenemos que transformar nuestras economías y cómo transformar también, digamos, la relación que tenemos con la misma manera de producción, con la misma, cómo nos pensamos lo que dice Fabio, en regenerar el planeta, porque ya no basta simplemente que cerremos la llave, sino que qué vamos a hacer, porque esto es un asunto de futuro común y de presente común, ¿cierto? Creo que esa es como la apuesta. Bueno, yo creo que ahí dejamos la inquietud para nuestras próximas conversaciones en el ejercicio. Creo que Fabio, sería muy interesante luego que con los que están aquí conectados o durante el chat también nos pongan preguntas, qué cosas quisieran profundizar para que nosotros la pudiéramos incorporar en la cátedra, ¿cierto? Y como es una cátedra libre, también la posibilidad de que se pueda participar, es un poco también la posibilidad de que esto también sea un ejercicio de co-creación, de conversación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este camino con estos 4 encuentros. Gracias, Mónica. ¿Podrías bajar la presentación, por fin? Claro que sí, dale, espérate que es Así le que... paso la palabra. Ahí mientras Listo, ya. así lo Dale. veo a Mario. Ahí está. Una cosa que quiero decir, que recién vi un mensaje, que sin duda no va a haber culturas regenerativas si no tenemos vidas regenerativas. Si nosotros no tenemos, si nuestras vidas no son regenerativas. ¿Por qué digo esto? Porque le voy a pasar la palabra a Mario ahora, que es, aparte, un amigo hermano, con quien venimos pensando o sea, cómo generamos que nuestra vida sea regenerativa en todas las dimensiones, incluida la económica y todas las de la vida, ¿no? Así que, Mario, te paso la palabra para que te presente. Dale. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Mario. Yo soy de profesión contador. Y bueno, la idea es traer un poco hoy el resultado de un replanteo profundo de mi vida y a nivel académico, ¿no es cierto? Porque en síntesis lo que venimos a traer es producto de eso, ¿no? De un replanteo profundo de la vida me llevó a un replanteo a nivel académico, y de un replanteo a nivel académico me llevó también al replanteo de la vida. Y en ese replanteo estaba, ¿no es cierto?, lo relacionado a lo que estaba estudiando, ¿no? Cómo conectar, ¿no es cierto?, con esta disciplina que es la economía. Y bueno, y aprovechando, ¿no? Yo estaba pensando de que en este momento, si nosotros preguntáramos a la mayor cantidad de personas cómo siente que está el mundo, creo que la mayoría denotaría preocupación, incertidumbre, inseguridad, angustia. Entonces, esto a mí me lleva a preguntarme y a preguntarles por qué estamos como estamos. Y en esa búsqueda, ¿no es cierto?, para nosotros, si bien las causas pueden ser muchas, para nosotros una de las principales causas es el paradigma. Porque por donde miremos hoy vemos crisis. Crisis económica, crisis social, crisis de salud, crisis ecológica, etcétera, etcétera. Y estas crisis no son crisis aisladas, están interconectadas y son el producto de una crisis de percepción. Esta crisis de percepción, hablamos del paradigma. ¿Qué es el paradigma? La forma de cómo nosotros percibimos el mundo, de nuestras creencias. También implican valores y por ende acciones, formas de actuar que generan un resultado. Y ese resultado es cómo está el mundo hoy. Y este paradigma, que si bien fue cambiando, nosotros en la exposición vamos a ahondar sobre el proceso, cómo fue cambiando a lo largo de la historia de la humanidad este paradigma,
pero el paradigma que nos trae hoy es el que fue el resultado de la revolución científica. Los aportes que se dieron a partir de la Edad Media, o sea, la concepción del planeta como un ser vivo, orgánico, espiritual, pasó a ser la de una máquina. Esa es la visión mecanicista, que está constituido por partes, representada en la imagen del reloj, constituido por engranajes, y esa visión la trasladamos a la naturaleza, la trasladamos al ser humano. La visión fragmentaria, antropocéntrica, que estábamos diciendo recién, que incluso la economía, si la miramos, no es ni siquiera antropocéntrica, es no sé cómo llamarla, capital céntrica, o ganancia céntrica, o crecimiento céntrico, porque ni siquiera pone como centro al ser humano. Este paradigma también, producto de los aportes de algunos sociólogos darwinistas, ¿no es cierto?, donde producto de la observación de la naturaleza, ellos lo que vieron que primaba era la competencia, la supervivencia. Eso también está instalado en nuestra visión. Y este paradigma impregnó todas las disciplinas. Todas las disciplinas que hoy la conocemos están impregnadas por este paradigma. Y la economía no escapa, la economía es una de esas. Si vamos a los orígenes, sobre eso también vamos a ahondar, si vamos a los orígenes de la economía, Aristóteles, cuando la definió, él hizo una distinción de qué era la economía y qué era la crematística. Cuando él se refería a la economía, se refería a la oikode, es el cuidado, la conservación, la administración del hogar. Y cuando hablaba de crematística, se refería a las operaciones de comprar, vender, intercambiar, invertir, utilidad, etcétera, etcétera. Una está relacionada con el valor de uso, mientras que la otra, la crematística, está relacionada con el valor de cambio. ¿Y qué decía Aristóteles? Decía que siempre la crematística debe estar supeditada a la economía. Hoy lo que enseñan como economía en realidad es puramente crematística. Cuando se habla de economía, se la asocia con lo cuantitativo, con el intercambio, con las ganancias, con las inversiones, etcétera, etcétera. Y vamos a traer también esta evolución, ¿no es cierto?, de cómo pasó la economía de estar en el campo de la filosofía a pasar después al campo de la ciencia, como un grupo de economistas en ese momento querían definir una ley universal. Ellos lo que querían era, de alguna manera, poner a la economía a la altura de las mejores ciencias como la física, ¿no? Entonces, tenían que definir una ley universal, así como, por ejemplo, la ley de la gravedad, que en base a esa ley se sustentan varias teorías, ¿no? Entonces, definieron una ley, dijeron que es la que el ser humano es un ser maximizador. Empezó a construir lo que conocemos con el homus economicus, ¿no es cierto? Donde, fíjense, lo reduccionista que termina siendo la economía, que dice que el ser humano es maximizador en su naturaleza, es racional y es egoísta. O sea, producto, ¿no es cierto?, de esta lógica de competencia, de esta lógica de supervivencia, siempre lo que prima es mi beneficio. Entonces mi naturaleza es ser egoísta. Después, y no es cierto, profundizando en la disciplina, vemos que pone como centro el desarrollo, sinónimo del desarrollo, el crecimiento. El crecimiento es el camino al desarrollo. ¿Y qué implica el crecimiento? El crecimiento implica más producción, más consumo, más producción, y ahí acompañando como referencia un indicador puramente cuantitativo como ser el Producto Bruto Interno, que hasta el día de hoy lo seguimos usando. Que lo que mide no mide ni siquiera el bienestar de las personas ni del planeta, sino el bienestar del capital. Entonces vamos a ahondar sobre ese índice, vamos a ahondar sobre algunas propuestas diferentes, ¿no es cierto?, más abarcativas. Vamos a ahondar sobre la evolución de este concepto de desarrollo, cómo fue cambiando, lo que se fue incorporando, los pensadores que fueron apareciendo de más o menos de la década del 60, 70, 80, 90, y cómo en paralelo aparecían pensadores
que se oponían, que criticaban determinado aspecto de la economía, pero que de alguna manera siempre eran silenciados, o no se los escuchaba, o no eran difundidos. Ahí nosotros vamos a traer una teoría, que es la teoría del desarrollo a escala humana, que nació aproximadamente en la década de los 80. Lo que yo me estaba acordando el otro día, que había mencionado en otra charla que habíamos dado, es que yo, por ejemplo, que vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, nunca había escuchado el autor Max Neff, el economista Max Neff, que fue incluso premio Nobel alternativo, ni tampoco nunca en mi vida había escuchado sobre el desarrollo a escala humana. Dice que cuando nace esta obra, los del sector hegemónico del pensamiento económico lo rechazaron, mientras que otros decían que era una obra a la altura, era una obra que continuaba o a la altura de la riqueza de las naciones o del Capital de Marx. Bueno, acá vamos a traer esta teoría porque va a ser como una de las bases a las nuevas visiones que queremos traer. ¿Por qué se llama desarrollo a escala humana? Porque el pilar principal es que el desarrollo debe ser de personas y no de objetos. Entonces, ¿cómo mide el desarrollo? El desarrollo mide en base a incrementar los niveles de bienestar de las personas. ¿Y qué significa esos niveles de bienestar? Que las personas puedan satisfacer sus necesidades fundamentales. Esto nos da pie a traer otra de las bases de esta teoría, que es la matriz de las necesidades humanas, que a diferencia de lo que conocemos como necesidades, que son la jerarquía de Maslow, esto lo que nos trae es un sistema de necesidades. Es una mirada totalmente diferente, donde incluso dice que hace una diferenciación entre necesidades y satisfactores. Los satisfactores son los medios a través de los cuales nosotros satisfacemos esas necesidades. Y estas necesidades siempre fueron las mismas durante toda la historia de la humanidad. No se centra solamente en necesidad como necesidad de subsistencia. O sea, la necesidad de vestimenta, alimentación de un hogar, sino necesidades como la participación, necesidades como la identidad, la necesidad de creación, la necesidad de libertad, la necesidad de ocio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a profundizar sobre los pilares, que es la satisfacción de las necesidades, poder generar niveles de autodependencia. Ahí vamos a traer lo que Fabio decía, ¿no? Del camino de lo local a lo global. O sea, que implique el desarrollo, que el desarrollo global sea el resultado de la suma de los desarrollos locales. Es por ahí donde debe empezar el camino. Y otro es lograr una articulación orgánica entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza, que es algo que no venimos haciendo, y en ese construir de esta nueva economía también vamos a profundizar sobre los principios que define Max Neff como esenciales para una nueva economía, que son, ahí voy a tratar de acordarme, teníamos de que la economía debe estar para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y no necesariamente debe haber crecimiento para que haya desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo nos referimos a personas y no a objetos, como había mencionado anteriormente. Y otra es que la economía nunca puede estar al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, y la economía forma parte de un sistema mayor que es la biosfera. Es decir que en un mundo limitado nunca puede existir un crecimiento ilimitado. En un mundo limitado, ¿no es cierto? Y un sexto principio valórico, que es que ningún interés económico puede estar por encima a la reverencia por la vida. Así que bueno, esa es la idea. Esos temas yo los mencioné porque es lo que yo lo voy a traer en el encuentro, que creo que es el de noviembre. No haga ruido. Fabio, te paso la palabra. Gracias Mario. Ahí Caro, ya te paso la palabra, quiero solamente comentar, esperen un segundito que hay alguien con el micrófono.
Quiero comentar una cosa, Mario, que vos trajiste importante, por ejemplo, lo del Homo economicus y otras cosas que mencionaste en la economía, que todas estas leyes se determinaron desde un intento de homogeneizar la conducta humana. O sea, no tuvieron en cuenta la conducta de un montón de pueblos, como nuestros pueblos ancestrales, como nuestros pueblos originarios. ¿Tá? Miraron solamente la conducta de algunos pueblos, ¿tá? Que para colmo eran pueblos que venían cada vez más desconectados de la naturaleza en su evolución como cultura, digamos, y no tuvieron en cuenta los patrones de la naturaleza. Y en el caso del darwinismo social, hay que decir que sus teorías quedaron por el suelo directamente a partir de las últimas décadas. O sea que la misma mirada biologista nos dice que lo que prima la naturaleza no es la competencia, sino la cooperación y la simbiosis. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a tener sustento biológico y orgánico para decir, no es lógico proponer o promover un sistema que tiene como base la competencia del individualismo. No tiene lógica, ni siquiera lógica científica, ¿tá? Que para las universidades es importante, ¿tá? Sin dejar de ver la importancia de la práctica, que ahí es lo concreto, ¿no? Caro, te paso la palabra para que te presente y nos cuente qué nos traes y nos vas a traer. Bueno, mi nombre es Carolina, yo soy arquitecta, tengo un posgrado en economía, me dediqué generalmente, trabajé en el sector público en el tema económico, y después por el tema, tomando conciencia de la situación ambiental, me empecé a dedicar al tema ambiental. Así que bueno, ahora trabajo en una comisión del Senado, en la Comisión de Ambiente. Y bueno, y agradecida de formar parte de este espacio, agradecida a Mario, a Alba, a Mónica, a Fabio, y bueno, y también agradecida de que nos toca formar parte de un tiempo que es histórico para la humanidad, ¿no? Que es un tiempo que requiere de toda la valentía, del esfuerzo de todos, porque la tarea es monumental, a la que estamos llamados. Todos estamos llamados a hacer algo por la tierra, hacer algo por las demás especies y hacer algo también por el ser humano, que está también mal. Entonces, bueno, yo quería hacer una presentación que un poco, habiendo escuchado a mis compañeros, es en la misma línea, agregándole algunos datos. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Y el tema es preguntarnos, ¿no? ¿Por qué necesitamos ir hacia una economía regenerativa? ¿No? Un poco ya lo hablaron los chicos, pero vamos a hacer un repaso así con un poco de datos. Estamos en un momento, ¿no? Que es indudable que es un momento de múltiples crisis, y esas crisis, como ya dijimos, no las podemos resolver de forma aislada porque, y esa es la forma que estamos acostumbrados a hacerlo, porque están completamente interrelacionadas, ¿no? Entonces tenemos al mismo tiempo una crisis social, una crisis del ser humano a nivel individual, una crisis económica y financiera, ahora se suma una crisis energética, también se suma una guerra con una potencia nuclear, y también hay una desconfianza, ¿no? Una crisis de confianza en las instituciones y en los seres humanos que están a cargo de esas instituciones. Entonces, cuando hablamos de crisis social, vamos a hacer un paso relámpago por cada una de estas crisis. Tenemos que tener en cuenta que todas las políticas públicas de las últimas 4 o 5 décadas, el leitmotiv fue que que el objetivo era el efecto derrame, ¿no? Que mientras hiciéramos crecer la economía, ese efecto se iba a ir derramando de arriba hacia abajo, más industrias iban a generar más trabajo, más ingresos, y la promesa era un progreso imparable, ¿no? Si éramos una nación íbamos a pasar del tercer mundo al primer mundo, del subdesarrollo al desarrollo. Pero la situación, la verdad es que hoy nos encontramos con datos, estos son datos del Banco Mundial, que el 10% de la población mundial, es decir, 800 millones de personas, 800 millones, vive en pobreza extrema con menos de $1,90 al día. El 25% de la población mundial, esto es 2.000 millones de personas, vive con $3,20. Y más del 40%, 3.300, vive con menos de $5,50 por día. O sea, son cifras irrisorias, ¿no?
Y en estas últimas décadas, en estos últimos 40 décadas también, lo que se ha venido produciendo es que un sector muy chiquito de la población mundial, los más ricos, han ido acaparando una parte cada vez mayor de la renta mundial. Y el tema es que con cada nueva crisis se produce una nueva transferencia de ingresos. Pasó con la crisis del 2008, pasó con la pandemia, en donde durante la pandemia del COVID se produjo la transferencia de ingresos más rápida en la historia humana, ¿no? Con los 10 hombres más ricos del mundo vieron duplicada, digamos, su riqueza y tienen más que el 40% de la humanidad. Lo mismo pasa con los salarios, es decir, es un paneo rápido, ¿no? Que después se puede ir profundizando. Esta situación que ya sí de por sí es preocupante, se ve ahora, digamos, fogoneada por nuevas crisis. Por un lado está el tema económico-financiero, que durante estas últimas décadas, para mantener el crecimiento, se vinieron aplicando políticas monetarias muy expansivas, tasas de interés muy bajas, y esto ha generado, digamos, un criterio para darnos cuenta de esto es que, para entender esto, es que el 40% de los dólares que están circulando en la economía mundial fueron impresos, fueron largados, porque muchos son digitales, ¿no? Fueron largados al sistema en los últimos 2 años. O sea, imagínense la cantidad de dinero de la política monetaria sumamente expansiva. Y esto genera, obviamente, un problema de burbujas financieras, bursátiles, de criptomonedas, inmobiliarias, ¿no? Y también genera una burbuja de deuda. Hoy la deuda mundial de la economía global, sumada a la deuda pública con la deuda privada, llega al 350% del PIB global. Y no es solamente que están los gobiernos endeudados, sino las empresas y los hogares. En los hogares de los países muy industrializados con el tema hipotecario, es decir, la deuda es muy grande. Entonces, tengamos en cuenta el impacto que tiene cada subida de tasas, ¿no? Que la Fed o el Banco Europeo va diciendo. Creo que hoy, por ejemplo, subieron las tasas de las hipotecas a niveles que no se veían desde los años 80, ¿no? Entonces, entonces el impacto que va a tener de esto sobre gobiernos, sobre empresas, sobre hogares. Por el otro lado, al mismo tiempo, el ingreso de los hogares a nivel mundial, con el tema inflacionario, también están en niveles bajísimos. Y por si esto fuera poco, estamos ante unos precios de la energía que afecta obviamente transversalmente a toda la economía mundial, en precios récord, hasta hablando de la posible desindustrialización de Europa. En el mapa europeo son las plantas de acero, por ejemplo, que están paradas en este momento. Tienen, por ejemplo, el 70% de las fábricas de fertilizante paradas por el coste de la energía. Entonces, es decir, tenemos un combo explosivo, endeudamiento a niveles récord de los países, de las empresas y de los hogares, tasas de la deuda subiendo, costos de la energía subiendo y los ingresos de los hogares bajando a niveles récord. Entonces, por otro lado, además de la cuestión social y que la promesa era, decir, que no se cumple la promesa del efecto derrame, tampoco se cumple la promesa que a nivel individual íbamos a estar mejor, ¿no? Con esto de mayores ingresos, con esta teoría del crecimiento material, ¿no? Lo que vemos, en cambio, es un profundo malestar del ser humano, ¿no? Se ve en las tasas de depresión, en las tasas de ansiedad, en las tasas de alcoholismo, de soledad, de suicidio. Acá, para poner solamente una estadística, vemos el uso de antidepresivos por cada 1000 personas y podemos ver que en realidad son los países que supuestamente nosotros emulamos, que nos dicen que hay que seguir esas recetas porque así vamos a estar bien, son los que mayor consumo de antidepresivos tienen. Y podría seguir con datos de consumo de, no sé, de ansiolíticos, de hipnosedantes, de drogas, de alcohol, y la tendencia es siempre la misma. O sea que la promesa no se cumple, pero en donde el crecimiento impacta, sí, de verdad, es en el mundo natural. No impactó ni en la felicidad humana, no impactó en el bienestar social o en la igualdad social,
pero sí impactó en el tema climático y en el tema ecológico, porque más crecimiento va correlacionado con más consumo energético y con más consumo de materiales. Acá tenemos un gráfico de la NASA de la evolución del CO2 en los últimos 800.000 años. Vemos que nunca había pasado la línea de los 280 partículas por millón y a partir de 1950, bueno, se dispara la curva y estamos en niveles récord de CO2, ¿no? Que nos deja en un planeta de 3 grados más y mares 20 metros más altos. La situación climática, para hacerla muy resumida, es que hoy la temperatura subió 1,1 grados. Vamos con las proyecciones del IPCC en la actual trayectoria que estamos de emisiones y que se ve agravada por la crisis energética y por la vuelta al carbón de muchos países centrales, a 4,4 grados centígrados para 2100, para que tengamos una referencia, porque hay veces que nos parecen pocos, 4 grados, 1 grado. Bueno, es un poco como el cuerpo humano, ¿no? No podemos vivir con 40 grados. La Tierra tiene un clima equilibrado en una determinada temperatura que fue desequilibrada ya en 1,1 grado. Cuando la Tierra tuvo otro desequilibrio, por ejemplo, para que entendamos, cuando fue la última edad de hielo, la Tierra, la temperatura de la Tierra era solamente 4 grados más baja, es decir, con 4 grados la Tierra fue a una edad de hielo con mares congelados, ¿no? Que hacía que estuvieran 120 metros más bajos. Hoy vamos a una Tierra de 4,4 grados y con suerte, porque hay estudios que nos indican que podrían producirse otros fenómenos de retroalimentación. También el crecimiento tiene requerimientos de materiales y esto impacta obviamente en la biodiversidad, ¿no? Estamos en la 6ª extinción masiva del planeta, con pérdidas récord de las poblaciones de animales, con contaminación del agua, del aire, del suelo, con desertificación. Bueno. Y obviamente la responsabilidad recae en los países, tanto en las dos crisis, ¿no? En los países que han supuestamente son los que han progresado o los que queremos imitar. Es decir, no podemos, es inalcanzable en un planeta finito los niveles de desarrollo de Estados Unidos, de Europa. Digamos, necesitaríamos, acá están las tierras ahí arriba, 5 tierras para si todo el mundo viviera como Estados Unidos. Entonces, en conclusión, tenemos una desigualdad récord, una situación social crítica y que podría empeorar, mucho malestar a nivel individual y un mundo natural muy lastimado. El tema, bueno, obviamente este es un diagnóstico y lo que es importante es el preguntarnos por qué llegamos a esta situación, que es un poco ya mis compañeros estuvieron hablando de por qué llegamos a esta situación. Y esta es la apuesta, ¿no?, de un espacio así académico como este, poder replantearnos para tratar de encontrar y de crear otra realidad. Y la respuesta es que llegamos a esta situación, acá es como que no nos habíamos puesto exactamente, habíamos dicho que íbamos a hablar, pero al final todos terminamos hablando del paradigma, ¿no? Y ves que la respuesta de por qué llegamos hasta acá es que no es casualidad, ¿no? Es el paradigma consciente que nos guía, nos da la forma de ver y de actuar en el mundo. Y el paradigma que nace en el Renacimiento nos hace creer que estamos separados de la Tierra, que estamos separados de la naturaleza, de las demás especies. Pensamos en la Tierra como un decorado en el que podemos hacer cualquier cosa y que no pasa nada. Y ahora nos estamos dando cuenta que en realidad la Tierra responde, ¿no? Responde que con un aumento de la temperatura, ¿no? Es decir, tiene mecanismos, es decir, no es algo inerte. También vemos a toda la naturaleza como si fuera un recurso para que sea controlado y dominado para nuestro beneficio. Y pensamos que tenemos ese derecho, ese antropocentrismo está basado en que pensamos que la razón, como nuestra razón nos permite controlar todo, ¿no? Y este entendimiento, de este conocimiento lo logramos a través de dividir las cosas en partes
a través de cuantificar y de medir todo. Y lo que hicimos en este proceso es descartar, decidimos que todo lo que no fuera ni medible ni cuantificable no existía, ¿no? Y ahí dejamos de lado todo lo subjetivo, dejamos de lado la belleza, dejamos de lado la cualidad, dejamos de lado lo sagrado, ¿no? Y otra justificación más, y es la que hablaba Mario, es, para este dominio, es una ideología tanto biológica como económica que se basa en la supervivencia del más apto, ¿no? En una naturaleza que es intrínsecamente mala, intrínsecamente egoísta, y que nos pone acá al azar para que sigamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Y que no hay más sentido de la vida que eso, que competir entre nosotros, ¿no? Y ahora tenemos enfrente y una oportunidad para revertir esto, es decir, la vida nos da un sentido, ¿no? Tenemos que regenerar, ¿no? Tenemos que regenerar la Tierra. Y bueno, entonces, pero con este paradigma, obviamente, la vida se transformó en un mecanismo para que sea cada vez más eficiente, cada vez más productiva, cada vez más competitiva. Y ahí destruimos todo, ¿no? Pero bueno, en espacios como este, pues, tenemos que empezar a dar lugar, ¿no?, a otras voces desde la ciencia que nos dicen que existen estas características. No es que no existen, no es que no haya competencia, sí hay competencia, pero también está la contracara, está la cooperación. Hay egoísmo, pero también hay altruismo, hay cuantificación, es verdad, pero también está lo incuantificable. Y algo que también tenemos que ponernos en la cabeza ante el panorama así negro que tenemos, es que hay determinación, pero hay determinación en los sistemas que son más simples. Podemos predecir, por ejemplo, que un eclipse lunar, lo físico, lo más simple, pero en los sistemas complejos hay incertidumbre. Y es en esta incertidumbre, es en este espacio de incertidumbre ante lo que va a venir, en que radica la esperanza de nuestra situación, porque no está todo dicho, tenemos un espacio que trabajar, podemos co-crear con la naturaleza, porque estamos, digamos, ante un cruce de caminos, ante un momento histórico de la humanidad. Por un lado podemos decidir seguir con el paradigma actual, intensificar el camino de control, de dominios sobre la naturaleza. Podemos decir, bueno, utilizamos geoingeniería para tapar el sol, como quiere Bill Gates. Podemos decidir implantarnos chips para ser más controlables, más predecibles, o seguir en el camino del capitalismo de vigilancia. O podemos ir por un biocentrismo, entender que formamos parte de la red de la vida, que podemos co-crear con ella. Y me gusta esta frase de un libro que estoy leyendo, entender que vivir es esencialmente vivir de la vida de otro, vivir en y a través de la vida que otros han sabido construir o inventar. Bueno, y eso, a ver si podemos, no sé, poner el granito de arena, ayudar a la Tierra, ayudar a las demás especies, que también eso nos ayuda a nosotros mismos. Y es esto, es primero desde la coherencia interna, desde la transformación interna, que vamos a poder lograr la transformación hacia afuera. Y creo que es posible que lo logremos. Eso. Gracias, Caro. Gracias. Preciosa tu presentación. Antes de pasar, me gustaría escuchar si alguien quiere comentarnos algo. Y quería, Caro, decir una cosita. Viste que cuando, en muchos de estos espacios, cuando traemos datos sobre la crisis global, hay muchos debates, estamos tan descreídos de lo que nos cuenta la ciencia, que hay discusiones de que no, es un invento lo de la crisis ambiental, es un invento lo de... Y ahí nuevamente vamos a traer a la naturaleza. O sea, ¿qué nos cuenta la naturaleza más allá de las teorías humanas? Porque vos diste un buen ejemplo que es el tema de la fiebre, ¿no? Nosotros sabemos que cuando tenemos fiebre está en un proceso, ¿no?, en donde el cuerpo está tratando de llevar al equilibrio un cuerpo que está en un proceso, vamos a llamarlo de enfermedad, que en realidad es un proceso de desequilibrio producto de algo, ¿no? Y la fiebre ayuda inclusive a llevar al equilibrio, junto con otros
fenómenos, ¿no? Entonces, en la naturaleza, digamos, en los distintos sistemas, en la distinta jerarquía de sistemas, hay patrones y fenómenos que se dan en todos los sistemas. Entonces, hay una lógica de la vida que más allá de lo que nos diga la ciencia o de lo que nos diga el vecino o la vecina, se da. Por eso, los pueblos originarios, sin ciencia, hace un montón que nos dicen, che, estamos yendo al horno, digamos. Mucho antes que la ciencia, los pueblos originarios nos dijeron, estamos yendo a una crisis. ¿Por qué? Porque de su percepción de los ritmos de la naturaleza, han logrado concebir que estamos yendo a un colapso. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar a pensar más como naturaleza, a ver qué nos cuenta la naturaleza, y podemos escuchar muchas teorías, pero a ver qué nos termina contando la naturaleza sobre esto, ¿no? Mónica. No, yo quería agregar una cosa, Carolina, gracias, porque creo que Carolina pone una cosa que para mí es muy importante, la cifra, porque los que somos de lo social, a veces echamos el discurso, pero no la cifra, pero cuando la cifra se pone ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en términos de quiénes están aportando más al deterioro de la tierra, cómo se da, creo que eso también pone de relieve, sobre todo aquellos que a veces ponen en duda de que esto sea realmente una situación que nos pone en alerta. Y por eso yo sí creo que hoy las universidades están llamadas a formar esos nuevos profesionales en términos de hacer, yo creo que lo que implica todo este giro, yo creo que es un giro paradigmático, pero yo lo llamo una profunda revolución cultural que pasa por un nuevo sujeto, ¿cierto? Un nuevo sujeto para la tierra, y que es un nuevo sujeto profesional, es un nuevo sujeto y que implica una profunda transformación de nuestros sistemas educativos, porque nuestro sistema educativo nos ponen en una lógica racional, cartesiana, que no nos permite, digamos, entender esos otros discursos, que esas otras prácticas, lo que tú dices, Fabio, de cómo es la naturaleza, pero cómo también oír a nuestros pueblos originarios, cómo ese discursos de la decolonialidad, nosotros, por ejemplo, en Enfoques Alternativos al Desarrollo, estamos hablando de cómo descolonizamos, o lo que llama Duce la transmodernidad, ¿cierto? Trascendemos la modernidad para poder escuchar esas voces que fueron borradas por la colonia, ¿cierto? Y cómo podemos construir, digamos, en los procesos formativos de la educación, otro sujeto para que realmente podamos tener la posibilidad de que la casa común la podamos salvar, porque nosotros mismos, cuando hablamos de nosotros mismos, es quienes hacen la economía, la han deteriorado, porque también a veces trasladan es a lo común, ¿cierto? A la gente, y lo que tenemos que poner de relieve es que fue el sistema capitalista el que tiene en esta crisis el mundo, no los pueblos originarios, ¿cierto? Porque es que a veces nos ponen en responsabilidad digamos, de los sectores empobrecidos, la responsabilidad es nuestra, no, la responsabilidad es de ellos, ese 1% que nos mostraba Carolina. Entonces creo que es una pregunta también que tenemos, ¿a quién responsabilizamos de esta catástrofe? Porque a veces nos ponen cierra la cosa, no consuma, no sé qué, y todo el mundo hace eso, pero no pasa nada, pero claro, porque eso que está ya deteriorando lo hace, las emisiones de CO2 no es porque nosotros, qué sé yo, montemos en una moto, sino porque las grandes industrias están contaminando más el agua, el aire, que yo creo que esas también cosas que tenemos que poner aquí en el debate, ¿cierto? Carolina, tú alzaste la mano, no sé. No, yo quería decir que bueno, que es un desafío y es algo muy bueno este espacio, porque las universidades en sí nacen justamente con el paradigma mecanicista y nacen de la especialización y la división en partes, ¿no? Por eso están las especialistas, digamos, cada disciplina en su lugar. Entonces, un poco el desafío es esto, es integrar estos conocimientos y sobre todo también entender que también es un cambio interno nuestro, ¿no? Es decir, cuando para cada uno de nosotros la tierra sea sagrada, a uno le cuesta lastimarla, entonces regula sus necesidades y regula su accionar basado en eso, ¿no?
Y eso es un cambio que se da desde adentro y que, digamos, ayuda, si se quiere, a un mayor bienestar individual, porque uno está en armonía con algo mayor, ¿no? Entonces, como que se van interrelacionando, ¿no? Uno está mejor a nivel con la tierra, está después mejor con uno mismo, es algo más sinérgico. No, Claro, es, y ahí lo que pasa a ser sagrado es la vida, porque lo que claro. es la tierra como vida, yo como vida, mi comunidad, mis vecinos como vida, ¿no? Ahí aparece la sacralidad de la vida que muchos pueblos lo han tenido. Gente, no sé si, Juliana, no sé si prendiste cámara porque querés comentar algo que nos encantaría, y me pareció que también levantó alguien la mano y se me perdió, pero Juliana, ¿querés empezar vos si lo sentís? Claro que sí, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juliana Ríos, no me había podido conectar porque tuve como una dificultad en el horario de Colombia, Argentina, y yo pensaba que era las 6. Perdón. Bueno, y entre los ires y venires. Tan importante la tecnología ahora que aporta, y eso quería avanzar, y era que la tecnología ahora aporta a estos procesos de la creación de redes y de alguna manera poder socializar pensamientos y generar colectivos que ayuden a que seamos o que llevemos a cabo prácticas que ayuden al desarrollo del territorio en cuanto al cuidado del medio ambiente, en cuanto al cuidado de la persona, en cuanto al cuidado de, de los asuntos de la vida. Y que si esto no está escrito ni está visibilizado, entonces es muy difícil que las personas empiecen a unirse y a trabajar en comunidad por estos objetivos. Por eso, pues, me parece muy chistoso lo que ha pasado ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, y todas estas otras actividades que nos han puesto a pensar en cómo lograr que el desarrollo territorial en cuanto al cuidado del medio ambiente, de lo social, de lo humano, pero no se concreta aún. ¿Por qué no se concreta? Precisamente porque hace falta el trabajo interno, es decir, el cambio que la profesora Mónica Sepúlveda propone. O sea, hace falta que cada uno incorpore un modelo de vida distinto al que nos propone el sistema capitalista, y eso es muy difícil, porque estamos mediados por modas, por seguir unos estereotipos. Mire que a través de la tecnología, con todo se viraliza, pero se viraliza en cuanto a la juventud, los asuntos del bullying, de reírnos del otro, de no cuidarnos. Entonces, para mí la palabra esencial sería el cuidado. Gracias, Juliana. Gracias. ¿Alguien más que quiera que levante la manito para comentar? Y mientras tanto quiero Quisiera decir... hablar, ¿puedo hablar? Alfonso, sí, ya te paso la palabra, un minutín. Antes que se me olvide algo que trajo Juliana y Caro, que nosotros lo vamos a ver. Si ustedes ven el modelo de diseño ecosocial o desarrollo ecosocial que está muy relacionado a las economías regenerativas, van a ver que aparece una dimensión más a la del desarrollo sustentable, y es la dimensión cultural o dimensión visión del mundo. Y desde esta mirada, un punto clave es trabajar nuestra visión del mundo, que es trabajar nuestro mundo interno, que es trabajarnos en nosotros, digamos, que es algo que las universidades no tienen en cuenta, digamos. Prácticamente, por decir, el desarrollo personal, obviamente ligado siempre al desarrollo comunitario y a la regeneración del planeta, es totalmente necesario si queremos que hayan esas transformaciones. Y en las universidades están apareciendo de a cuentagotas, todo es un conocimiento hacia afuera, y tu mundo interior no aparece. Alfonso. Buenas tardes a todos y a todos los compañeros que hoy compartimos este espacio.
Me perdí como media hora del programa porque en la región donde vivo se fue la energía porque estamos aquí en un invierno en la costa atlántica y me perdí la media hora de intervención de los compañeros. Pero sí me ha llamado como mucho la atención una frase que dice la compañera Carolina sobre que la Tierra responde. O sea, y yo pienso que sí, o sea, hoy estamos viendo los efectos del modelo, del clima, y el clima es consecuencia de la explotación irracional que el hombre viene dando. ¿Sí? Entonces eso tiene un determinante que es las consecuencias de que el cambio climático se esté dando. Y por eso que hoy vemos que en unas partes llueve más que otras y en otras que anteriormente se producía más alimentos, pues ya ha cambiado su generación en la tierra. Por lo menos aquí en el caso de la costa atlántica, por Valledupar estoy cerca de la Sierra Nevada. Ahí habitan 4 etnias que tienen una lucha inmensa, increíble contra un Estado indolente, un Estado capitalista y que ha determinado en una sierra donde nace un río, el río Guatapurique, nacen 4 ríos que son los que surten a 4 departamentos de la costa que aproximadamente como unas 3 a 4 millones de personas, pero hoy han determinado ir a explorar el petróleo, o sea, van a contaminar el agua para sacar petróleo. Entonces es una lucha tenaz que tenemos aquí en el departamento de Cesar porque, como dicen ustedes, pues se está atentando contra la vida, o sea, prefieren la explotación irracional del petróleo para darle ganancias a una minoría, como dijo la compañera, que el 1% de los más ricos del mundo controlan el 46% de las ganancias mundiales. Entonces, esas son cosas que se están dando y eso es lo que conlleva a que tenemos que tomar conciencia de que hay que hacer y luchar contra esos fenómenos. Otro caso que sucede aquí es que por lo menos en la región donde yo vivo era netamente agrícola. Aquí se producían todo, era una expensa agrícola que daba alimentos a casi toda la costa de Atlántica. A raíz del boom carbonero se cambió esa idiosincrasia de la tierra. Y hoy estamos sobre la explotación del carbón. Por decir algo, la explotación carbonera produce unos 30.000 empleos. Y resulta que la producción agrícola produce más de 150.000 empleos. ¿Qué quiere decir? Que en la costa se perdieron 120.000 empleos, lo que genera una crisis enorme. Al tener 120.000 hombres vacantes sin hacer nada, eso generó que el desempleo agudizara las consecuencias sociales, ¿no? de prostitución, drogadicción, violencia, todos los fenómenos sociales que están en ese sentido. Entonces yo estoy de acuerdo que aquí hay que hacer un cambio muy tenaz. Y ese cambio, como dice la compañera, es muy difícil porque cambiar un modelo económico como el capitalismo implementado en el mundo, que está sobre la base de la ganancia, no sobre la base de la vida, va a ser muy difícil, pero no imposible. Y tenemos que hacerlo. Afortunadamente aquí en Colombia acaba de llegar un presidente que el hombre tiene una mentalidad más ecológica y de defensa del medio ambiente y está proponiendo y propugnando porque se implemente y se desarrollen políticas de protección del medio ambiente para dejarle a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida, un mejor aire, unas mejores aguas, unos mejores ríos, un mejor mar, unas mejores tierras de explotación. Entonces queremos volver a ser productivos, o sea, porque es que también, como lo dijo una compañera, o sea, el problema de la guerra en Ucrania es un problema que también está agudizando el hambre en el mundo. Y hoy nosotros no tenemos soberanía ni seguridad alimentaria. Y como ustedes saben, eso se volvió un arma de guerra. El día que no nos vendan alimentos, así ya nos van a condenar a hacer lo que ellos quieren. Entonces era mi pequeño aporte, compañero, y muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Una personita más, ¿les parece que nos quiera retroalimentar, si hay? Si quiera comentar o sugerir. Bueno, si no aparece, mientras tanto yo quiero hacer un comentario que me parece importante y que tiene que ver con una de las últimas cosas que hemos dicho. Este espacio no solamente va a ser un espacio para replantear el modelo dominante, sino para replantearnos nuestras vidas. ¿Tá? Eso es una de las características de nuestras propuestas académicas, o sea, hacemos esa relación entre nuestra dimensión personal, nuestra dimensión comunitaria y la regeneración del planeta, y por lo tanto es una invitación a replantearnos nuestra visión del mundo, replantearnos nuestros hábitos de vida. Vamos a mencionar, creo que en este año no nos va a dar tiempo de ahondar mucho en el buen vivir, a donde tenemos saberes que nos invitan a rediseñar nuestras vidas,
personales, familiares, pero también comunitarias. Y también es un espacio que nos invita a sanar gente. Eso es algo que yo siempre menciono. El modelo, el paradigma dominante y el modelo dominante se ha visto fortalecido al ser un sistema que hiere a las personas, ¿no? El sistema que algunos lo llaman patriarcal, con este juego de competencia, con este juego de manipulación, es un sistema que nos enseña a manipular gente. Eso creo que en algún momento lo vamos a ver. El paradigma dominante está muy relacionado al paradigma de comunicación, la manera en que nos comunicamos. Y la manera en que nos comunicamos nos ha herido un montón. O sea, somos generaciones heridas a partir de un sistema que ha perdido, si quieren mencionar una palabra quizás cercana, es la dimensión espiritual. Cuesta, yo sé que en una universidad hablar de espiritual te quieren correr. A nosotros nos ha pasado que decimos, traemos la visión, traemos la visión del mundo, y ya abren los ojos así como diciendo, ¿qué es esto? Pero bueno, necesitamos empezar a recuperar esto de lo espiritual, desde lo que cada uno entiende por espiritual. No estoy hablando de religioso, no estoy hablando de religión, pero quizás para algunos la religión es espiritual. Fabio, pero podemos hablar de volver a recuperar lo que dijo Sábato, nuestro sentido de humanidad, porque lo que hemos es deshumanizado el mundo con el modelo que tenemos. Creo que lo que hay que volver a recuperar el sentido de humanidad que hemos perdido. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y eso implica pensar, vuelvo a decir, es muy importante la dimensión, visión del mundo o dimensión cultural, porque nosotros construimos nuestras culturas y nuestras sociedades de acuerdo a cómo percibimos la vida, de acuerdo a cómo vemos la vida, y la manera en que vemos la vida es una construcción personal, pero también es una construcción que recibimos del modelo educativo, y de nuestro entorno, de lo que nos dicen vecinos, familias. Entonces, todo eso tenemos que replantearnos, y algo de eso también implica sanar. Gente, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo les vuelvo a recordar, las fechas y los temas de las próximas cátedras, por favor. Eso, vuelvo a recordar, comparto una vez más. A ver, espérenme un segundito que se me fue. O directamente, a ver si me deja. Sí, desde acá. Los 3 temas que ya están determinados son estos. 29 de septiembre, de que hablamos cuando hablamos de economías regenerativas, otras nuevas economías y alternativas al desarrollo. 27 de octubre, los mitos de las economías verdes y del desarrollo tecnológico son la clave para solucionar los problemas ambientales y sociales. Y el 24 de noviembre, pensar nuevos modelos para la satisfacción de necesidades auténticas, la redistribución del bienestar y el respeto a los límites del planeta. Gente, les cuento que hay un montón de temas que nosotros venimos trabajando, incluida la de las monedas, que alguien estuvo mencionando. Este año no nos da, porque nosotros estamos en varios proyectos, a muchos de ustedes lo hemos conocido en esos proyectos. Sí, hay propuestas interesantes para traer algunas a la misma hora de hoy. Sí. Los encuentros van a ser a la misma hora. Siempre a las 4 de la tarde, hora Colombia, 6 de la tarde, hora Argentina. Y México es Chile. la misma, Perú también es la misma hora, Colombia, ¿cierto? Sí. Y sí, hay algunas propuestas que ahora ya después le voy a estar contando a Mónica, Carolina y Mario, pero aparecieron ya algunas que me parece que sí podríamos aprovechar en el medio para algún conversatorio cortito al que vamos a estar invitando. Y sí, estos encuentros que vienen por ahí van a ser más extensos como este, que le calculamos que pueden llegar a ser de 2 horas más o menos, por la cantidad de contenido, y que inclusive nos queda corto, porque realmente hay mucho para ver y replantear. De mi parte, súper agradecido, Mónica, no sé si querés. No, yo también agradezco mucho. Bueno, la próxima ya sí, como empezamos con los temas, sí, como con más contenido, tendríamos que mirar cómo podemos, para que podamos aportar como diferentes lugares, porque hoy era más como un momento de conversar, de plantear qué es lo que vamos a poner acá,
y creo que va a ser súper interesante este ejercicio de mutuo aprendizaje, porque también ustedes, los que me están escribiendo, William por ahí escribió varias cosas, creo que es un ejercicio que nos gustaría que pudiera ser ampliarse, pero creo que, bueno, gracias de parte pues, de la institución Colegio Mayor de Antioquia, la Radio Americana de Animación, por ahí volví a ver a Alba, por aquí que yo me imagino que se quiere despedir, y bueno, creo que esto es una apuesta colectiva que inicia y que aquí vamos caminando. Yo dejo el mail por si alguien quiere hacer un comentario, o economíasregenerativas@gmail.com, igual está en el flyer, y ahí podemos entrar en contacto. Está apareciendo gente hermosa, otras universidades, o sea, hay que tener mucha fe en lo que algunos sectores, algunos grupos están hablando de que está despertando el sistema inmunitario del planeta, dicen, o sea, como una humanidad que represente la defensa de la vida. Y yo creo que hay señales por todos lados, en el campo rural, si bien todavía hay un proceso destructivo enorme, también es verdad que ahí está floreciendo otra humanidad. Así que apostemos a que este espacio también sea para eso, ¿está? Un abrazo grande y seguimos en contacto y los esperamos ver en el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Chau. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, Hasta feliz día. luego. Carlos. Luego. Chau Juliana, chau. Chau Caro, chau Mario. Chao. Gracias. Chau Hasta luego, Felipe.